La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Leo para ustedes del versículo 1 hasta el 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiera Dios bendecirnos mientras meditamos en esta palabra. El versículo 7 es el versículo que hemos recitado. El apóstol Pablo manda una carta y se dirige a los creyentes de Roma diciéndoles lo siguiente: amados de Dios. ¿Ama Dios a todos? ¿Ama Dios a todos por igual? La Sagrada Escritura nos dice que hay un sentido en el que la gracia de Dios favorece a todos. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 45 lo pone de esta manera: mire, llueve sobre todos, sobre malos y buenos, y el sol sale sobre justos e injustos. Entonces, en un sentido, Dios derrama todas esas bendiciones temporales y todo lo que Él creó a todos. No es que cuando llueve en la finca del hombre que es malo, ahí no llueve, y en la finca del bueno sí llueve. No es así. Pero, ¿por qué entonces el apóstol les dice a ellos amados de Dios, como si eso fuera algo particular? Bueno, porque es algo particular. Los ama de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos de la elección, de que Dios ha querido elegir dentro de este mundo a muchos de diversas partes para atraerlos hacia Él y hacerlos sus hijos, algunas personas lo malinterpretan pensando que eso es acepción de personas. Entonces quisiera mostrarles el significado correcto de la acepción de personas para que veamos que no es así, porque la Biblia nos dice específicamente: Dios no hace acepción de personas, y también nos dice a nosotros que no debemos hacer acepción de personas. Bien, la acepción de personas es el discriminar a las personas basándose en ciertas características del individuo. Entonces, discriminación sería como que Dios dijera, o bueno, pongámoslo primero en el ejemplo nuestro. Usted no trata igual a las personas dependiendo de quiénes sean, de dónde vengan, o si es negro, si es chino, si es costarricense, si es nicaragüense, si usted trata a las personas diferente dependiendo de características como esas, o si usted trata diferente a alguien si él tiene mucho dinero o si es muy pobre, eso es acepción de personas. Eso es discriminar. Y Dios no hace eso, porque la Sagrada Escritura nos muestra que Él ha llamado a personas de toda clase, ricos y pobres, gente completamente ignorante y gente muy preparada.
de toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esa es la descripción que encontramos en Apocalipsis de los que adoran en esa imagen preciosa de la adoración celestial. Dios en su trono y el Cordero, y dice, y una multitud de toda tribu y pueblo y lengua y nación. No hay discriminación. De todas partes, y el llamado no se refiere ni ve características en la persona. Realmente, los que piensan que Dios elige a las personas basándose en algo que vio en ellos, realmente están discriminando, porque usted tiene que tener ciertas características para que Dios lo llame. Pero aquí vemos que no. A todos los que Dios llama tienen una misma característica, son pecadores. Volviendo a esta palabra que dice amados de Dios, y sabiendo que nosotros, si decimos creer la Escritura, la creemos toda ella, no las partes que nos suenan bien y las partes que no, quisiera leer lo que dice el Salmo 5. En el Salmo 5, en el versículo 5 de ese Salmo, leemos lo siguiente. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sabe usted qué es iniquidad? Iniquidad es pecado. Hemos leído en la Biblia que Dios aborrece al que peca. Y no solamente, como estamos muy acostumbrados a escuchar, que aborrece el pecado. Claro que lo aborrece, pero es que el pecado no existe independiente de quién, de un individuo. Cuando hablamos de esto, me gusta recordar lo que Proverbios capítulo 6 dice, que Dios aborrece la lengua mentirosa. Y les pregunto, cuando Dios dice que Él aborrece la lengua mentirosa, ¿está aborreciendo solo la lengua o al que tiene esa lengua? Al dueño de esa lengua. ¿Entendemos, verdad? Entonces, hay un aborrecimiento de Dios contra el pecado y contra el que persiste en ese pecado. Y el mensaje que nosotros predicamos de la gracia de Dios nos hace enfatizar que si hemos recibido la bondad de Dios nosotros y lo conocemos a Él y lo amamos y queremos caminar con Él, no es por ninguna característica especial en nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no estaría Dios haciendo precisamente acepción de personas. En la epístola que le envía el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, nos explica cómo es que Dios salva pecadores. Dice así la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo hablando y él se incluye y dice que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por lo que nosotros hicimos, es por lo que Él hizo. Pero si ustedes pusieron atención a este versículo, vea que habla de un lavamiento, lo cual debería poner una idea en nuestro corazón. ¿Por qué hace falta ese lavamiento? Sí, Dios recibe toda clase de personas sin importar su procedencia, ni su pasado, ni cuán mentiroso fue, ni cuán inmoral fue, ni cuán mentiroso fue, todo ese pasado. Pero tiene que haber un lavamiento. Dios tiene misericordia para no darnos el merecido, para no darnos lo que nuestros pecados merecen, para no aplastarnos con su ira, pero necesitamos un lavamiento. Y entonces ahí es donde vemos la otra característica que dice el apóstol Pablo aquí para la iglesia. Son los amados de Dios. Dios los amó. Y los amó con un amor particular para darles a esos la fe que necesitan para salvación.
El Espíritu Santo actuó en los elegidos para que pudieran dejar su camino y volver a ver al Salvador por la fe y creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre es suficiente y lo único que usted necesita para ser salvo. ¿Para ser salvo de qué? No solo de las consecuencias de sus pecados que le llevarán al infierno, sino del pecado mismo que le aparta de Dios. Voy a repetir eso otra vez. ¿De qué es que necesitamos ser salvos? No solo de las consecuencias del pecado, que claro que sí necesitamos, que es la condenación merecida del infierno, sino del pecado mismo, porque es ese pecado lo que nos separa de Dios. Entonces ahora, además de que les dice los amados de Dios, les dice llamados a ser santos. Nosotros nos enfrentamos aquí a una realidad de lo que es el verdadero cristianismo. Y yo le pido a Dios que Él ilumine nuestras mentes para que si hay engaño en nuestro corazón, hablemos con verdad primero hacia nosotros mismos y luego con los demás. Porque muchos, no pocos, muchos de los que piensan ser cristianos no lo son. Y se llevarán una espantosa sorpresa el día final. ¿Por qué? Porque ellos no tienen estas características que dice aquí que tienen que tener los que son de la iglesia de Cristo. Llamados a ser santos. El llamado a ser santo quisiera ponerlo como de esta manera. Dios le dice, porque dice llamados. ¿Quién los llama? Dios mismo. Dios le está diciendo, y piense lo que es a usted. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres venir conmigo para aprender a ser santo? ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quiere tener una mente limpia, unos labios limpios, un corazón limpio? ¿Quiere ser santo? Hoy en día la santidad es algo de lo cual ni se habla y no es visto como algo bueno. De hecho, se da a veces hasta como una ofensa. Y se habla de santulón, tan santo que se cree como si fuera algo malo. Pero el que es llamado por Dios ve la santidad como algo, como su meta. Oh, cuánto lo deseo, cuánto desearía ser santo. Y no tener los pensamientos que a veces tengo, y no tener las actitudes y reacciones que a veces tengo. ¡Cuánto anhelo! El que tiene ese sentimiento sepa que es un llamado a ser santo. Porque es Dios quien le puso en su corazón ese anhelo de dejar el pecado para ir a Cristo. Si Dios no lo hace, usted va a amar más al pecado. Y cuando se le presente la oportunidad, porque siempre va a haber esa, usted va a tener que hacer una decisión y usted va a preferir el pecado. Eso es porque usted todavía no tiene un corazón limpio, nuevo, como el que leemos aquí. Pero cuando Él ha hecho una obra, usted va a preferir, cuando se ve en ese momento de prueba y tentación, usted va a decir, no, prefiero a Cristo. No importa lo que los demás digan y que me llamen fanático, no importa, yo prefiero a Cristo. Uno de los lemas que hemos puesto, los que han ido a San José saben que tenemos unos ciertos versículos en las paredes, es el llamado a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Y creemos que ese es un llamado importante de enfatizar porque la gente quiere un poquito de religión, quiere calmar la conciencia con un poquito de Biblia y de oración, pero no quieren ser santos. Y la Biblia nos habla de que para los creyentes y para Dios, la hermosura de la adoración está en ¿cuál característica? En la santidad. Llamados. Por otro lado, quisiera leer dos porciones donde escuchamos llamados de Dios, Dios llamando. Una de ellas está en el profeta Isaías capítulo 55, que dice,
a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Obviamente esto es algo metafórico. No es vino y leche lo que nosotros necesitamos, pero el llamado es algo espiritual, ¿verdad? Usted está sediento, venga. Sediento, pero ¿de qué? No es de agua. Es mi alma que está en un desierto de pecado, que no he podido cómo vencer el pecado que me separa de Dios. Y mi alma está como que me voy a morir de sed. A esos llama Dios, venid. No tiene que hacer algo ni pagar, lo que tiene que hacer es creer con todo el corazón. Y Jesucristo en Mateo 11:28 vuelve y hace ese llamado, venid a mí. Esto del llamado debería conmovernos porque nosotros vemos cuál es la respuesta del ser humano cuando Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Y qué dice el ser humano? No, eso no me gusta, el fanatismo ese de estar ahí metido en la iglesia y solo Biblia y orar. En cambio, aquel en el cual el Espíritu Santo ha hecho la obra y el corazón ha cambiado y ha ocurrido el milagro de la regeneración, eso es lo que dice. Eso es lo que yo necesitaba. Esa es la sed de mi alma, tener a Cristo. El llamado es general. Vean que ahí dice, venid. Pero no quieren venir. Todos deberían venir, pero no. Prefieren saciar su sed en alguna otra parte, en las cosas de esta vida, algunos en el materialismo, en hacer plata, hacer más dinero y tener cosas y comprar, ir a divertirse y pasear y todo eso es engañoso y le va a satisfacer por un poco de tiempo. Ahora, lo tremendo con todas esas cosas que el mundo ofrece es que parece que también afectan a los que se llaman cristianos. Y hoy día estamos viendo a muchos que son cristianos, pero que les atrae tanto el mundo. Pensémoslo. Hermano, yo lo que estoy haciendo es leyendo la Biblia. Aquí dice que somos llamados a ser santos. Y yo le pregunto a usted si es cristiano, ¿por qué le atrae el mundo tanto si usted es llamado a ser santo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las cosas de Dios no le atraen como le atraen esas cosas? Ahí sí va a gastar su dinero, sus horas de tiempo, sus energías. Pero en la iglesia, no. Hay una seria advertencia. Con respecto a esto de la santidad, nosotros debemos entender qué es lo que la Biblia nos enseña, porque hay una santidad o un estado de santificación que es definitivo para el verdadero cristiano. Es decir, el día que un pecador nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, es que Dios lo toma de aquí y lo pone aquí. Ahora es mío. Porque ahí lo leímos, llamados a ser de Jesucristo. A usted ya no es del mundo, no le pertenece a Satanás, ahora usted es de Cristo. Y eso es para siempre, no está cambiando. Pero si eso verdaderamente ha ocurrido, entonces pasa lo otro, que comienza la santificación progresiva. Es decir, ese caminar con Dios en el cual usted va siendo cada vez más parecido a Cristo. Eso es ser santo, parecerse a Cristo, cada vez más parecido a Cristo. Y cuando nosotros leemos en la Sagrada Escritura en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, eso es una realidad. Si no hay santidad, no hay cielo. No hay cielo. Y muchos sí quieren pensar que sí, que pueden ser cristianos, tener un pie en el mundo, andar en las cosas del mundo, deleitarse en la música del mundo, los placeres del mundo, todo lo del mundo, y sí, pero soy cristiano. No es lo que yo veo aquí. Es un dejarlo todo por Él.
Y es un elemento indispensable. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, eso de verá al Señor, sí, es necesario que lo entendamos, porque en realidad la gente no quiere ver a Dios. ¿Y para qué lo ocupan? ¿Para qué necesitan ver a Dios? Y aquí están tan satisfechos en este mundo. Pero de los cristianos se dice lo siguiente, de los hijos de Dios. Salmo 84, 7. Oiga que, bueno, primero voy a leer desde el 5, porque es una descripción bellísima de quiénes son los cristianos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Esto es importante, hermanos. Cuando hablamos de esto de santidad, no estamos diciendo de cosas que nosotros logramos para jactarnos de que somos más buenos que otros. No, nada de eso. Tiene en ti sus fuerzas, dice el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Oigan esto, no es un llamado a una vida fácil. Dice que hay un valle de lágrimas. Pero mire el versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa es la motivación. Yo aquí voy y sí es un valle de lágrimas y a veces hay tropiezos y a veces todo se obstaculiza, pero un día lo voy a ver, un día estaré allá con Él. De esto no sabe el incrédulo, el inconverso. No quiere ver a Dios, no le interesa. Cristo sí habla de los que van a ver a Dios en las bienaventuranzas. Capítulo 5 de Mateo, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la Biblia pone el ver a Dios como lo más grande que usted pueda tener. Sí, en el cielo o en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Dios hará o renovará. Inimaginables cosas lindas podrán haber, pero para el verdadero Hijo de Dios todo eso es secundario, porque veré a mi Redentor. Verán a Dios. Verán a Dios. ¿Quiere usted ver a Dios? ¿Tiene, aunque sea un mínimo deseo de llegar un día a verlo a Él? Que si no tiene, ahí es donde usted tiene que reconocer la gran necesidad espiritual que tiene. Porque los cristianos, la iglesia de Dios está compuesta por gente como esto que estamos leyendo aquí, llamados a ser santos, amados de Dios. ¿Cómo saber hoy mismo, cómo responde usted si yo le pregunto, ¿a usted Dios lo ama? Fácilmente todo el mundo dice que sí, porque esa es la cantaleta que anda por toda parte. Cristo te ama, Cristo te ama. ¿Cómo saber si lo ama? La Sagrada Escritura lo que nos dice es que Dios se complace en su Hijo Jesucristo. Y si usted está en su Hijo, sepa que Dios lo ama y se complace en usted. Pero si usted está fuera de Cristo, usted no está bajo la bendición ni el favor de Dios. Y vea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ha recibido usted el llamado? Cuando hablamos de esos llamados, ¿ha escuchado usted el llamado? No estoy hablando de alucinaciones ni de oír voces. ¿Ha usted llegado a ese punto en el que usted dice, Dios me está acorralando, por todas partes me ocurren cosas que me hacen pensar en lo eterno, en lo espiritual? A veces es circunstancias tristes con las que Dios nos pone a pensar o nos recuerda, usted se va a morir. Y el pensamiento de la muerte, no solo se mueren los viejos, no solo se mueren los que están en los hospitales enfermos, cualquier persona, sin importar sus circunstancias, puede que le llegue el momento en el que Dios dijo, hasta aquí. Las oportunidades se acabaron, hasta aquí. Los llamados ya se acabaron, ya no más. Por eso cuando leemos en los proverbios que la sabiduría llama, tenemos que pensar en Cristo llamando. Vengan, vengan, vengan.
Y la Sagrada Escritura nos dice ahí en ese mismo Proverbios, por cuanto no escucharon mi llamado, un día ellos llamarán y yo no oiré. El llamado de Dios yo lo puedo interpretar de esta manera y cada uno de nosotros debería: deje el pecado y venga a Cristo. Pregúntese, ¿quiere usted dejar de pecar? Lo primero que necesita es reconocer que peca. Si usted se cree bueno, el Evangelio no es para usted. Dios le pregunta más: ¿quiere ser santo? Y usted, al responder si quiere ser santo, sí o no, piense por qué y para qué. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, leemos que dice la Biblia: Dios hablando con Moisés le dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Es este el Dios suyo? Que la gente habla y tiene su propio Dios. Y como muchas veces critico, hasta le dicen Diosito. Pero este Dios es santo. Y dice: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Si usted piensa estar en Cristo, tiene que hacerse estas preguntas. Porque una cosa es seria: si usted no está en Cristo, no le interesa ser santo. Y usted no está bajo el favor de Dios. Hay muchas cosas en cuanto al cristianismo, iglesias que difieren en esto, difieren en lo otro. Unos tienen más comprensión de esto, otras comprensión de otro. Pero hay una cosa indispensable que determina todo lo demás. ¿Quién es Cristo para usted? Si usted tiene la respuesta incorrecta de quién es Cristo para usted, no importa lo bien que haga todo lo demás, Él es el centro de todo. De Él depende el estado y el destino suyo eterno. Entonces yo le digo, si eso es así, ¿qué hará con este llamado? La iglesia, los creyentes están descritos en este capítulo, en este fragmento de la Escritura, así: vosotros llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Y si todo esto no despierta ningún interés en usted y usted se dice: soy indiferente a esto, clame a Dios, porque Dios también puede cambiar el corazón más insensible. Tanto que Dios promete, dice, y cambiaré ese corazón de piedra y le pondré un corazón de carne, queriendo decir un corazón que sí es sensible a lo espiritual. Hace poco recibí un consejo, pudiera ser, o un comentario de alguien que decía: ustedes hablan de que muchos de los que dicen ser cristianos, no son cristianos, pero al final no me queda claro qué tengo que hacer para ser cristiano. Y es una muy buena pregunta. Atienda el llamado de Dios. Pero usted no puede atender un llamado que no ha escuchado. Por eso, nuestra invitación es: clame a Él. Y si usted tiene dudas, y si usted tiene algo que quisiera sacar de su corazón, búsquenos, porque nosotros lo más que anhelamos es poder guiar personas a Jesús y mostrarles cómo ser de Jesucristo, cuál es ese camino de santidad. Y cuando sea así, un día podrá cantar como hemos cantado: maravilloso aquel día fue, día que no olvidaré. Cuando en tinieblas al verme vagar, porque eso es lo que hacíamos, vagar este mundo en oscuridad, vino a mi encuentro el Señor
Eso es muy bueno porque nos da la realidad. No fue que yo le busqué, él se me atravesó. Vino a mi encuentro el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí. Mi corazón transformó. Quitó las sombras. Oh, gloria a su nombre. La luz al fin prevaleció. Eso fue lo que cantamos ahora. Quiera Dios que usted pueda, a veces muchos no podemos decir el día exacto, pero un día pasó. A veces algunos dicen, pasó entre el año tal y entre el año tal, pero Él me cambió y no soy el mismo de antes. De eso se trata, ser de Jesucristo, ser llamado a ser santo y esperar estar con Él. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, que nos habla con claridad. Te pido por cada uno de nosotros aquí que tú nos des oídos abiertos para entender lo que tú nos dices. Y te ruego, Dios mío, por Jesucristo tu Hijo, que no haya aquí en medio de nosotros quien se tape los oídos, sino que el poder maravilloso de tu Espíritu le haga escuchar la voz del Salvador Jesucristo que le dice, ven. Y que cada uno de nosotros atienda a este maravilloso llamado. Lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar la última estrofa de eso que cantamos ahora. Dios descendió. La gloria plena. Puestos de pie, si me hacen el favor y cantamos. La gloria plena Jesús me dará, es mi esperanza al final. Pues a la gloria subió el Salvador, mansiones a preparar. Con gratitud siempre recordaré cuando su Espíritu envió para impartirme la luz y la vida que mi alma por fe recibió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.